Bienvenidos a Mi Manera, el podcast que te invita a sumergirte en las experiencias y reflexiones inspiradoras de nuestros apreciados adultos mayores. Únete a nosotros mientras exploramos las vivencias, únicas y valiosas lecciones de vida que nuestros sabios narradores tienen para ofrecer. En cada episodio descubrirás historias auténticas y profundas de personas que han vivido una vida llena de aventuras, desafíos y momentos significativos, desde los altibajos del amor y la amistad, hasta las lecciones aprendidas a través de los éxitos y fracasos. Nuestros protagonistas comparten sus experiencias a través de una lente única y con una sabiduría acumulada a lo largo de sus años vividos. Este día platicaremos con la doctora Virginia Lubiano Bosquet. Ella es psicóloga clínica con especialidad en terapia familiar y maestría en constelaciones. Tiene varios diplomados, ha realizado varios talleres y en este momento conoceremos a una persona tan preparada, querido auditorio, y nos va a platicar cómo ha vivido a su manera. Victoria, ¿por qué decidiste estudiar psicología? Me gustó mucho esa situación. Yo decidí estudiar psicología a mediados de mi preparatoria, que era una manera, además de que yo quería estudiar algo y venirme a México, porque yo vivía en Tijuana. Pero yo quería venirme a México por varios motivos. Uno, para seguir estudiando, porque me gustaba mucho el estudio, investigar y demás. Y después también era porque mi papá era muy autoritario, era poderme alejar de él y poder empezar a hacer realmente mi vida. Y lo logré viniéndome a vivir aquí a México. Aquí me casé, aquí tuve mi familia, aquí me formé y seguí estudiando en la Iberoamericana, donde hice mis estudios de maestría y doctorado en psicología clínica. Y poco a poco me fui metiendo a los temas de la familia y hasta que llegué a constelaciones y conocí a Bert Hellinger en un congreso que vino a dar en México en 1900, no me acuerdo en qué año fue, 65, más para acá, en 1970 y tantos, algo así. Y cuando empezó a hablar Bert Hellinger y hablar de lo que es una constelación y cómo logras entenderla y mirarla, dije, eso es lo que yo hago cuando estoy en terapia. Y me metí a estudiar. Y me metí con Raquel Schlosser en su instituto, que en aquel entonces se llamaba Bert Hellinger, y después prohibieron el uso del nombre de Bert Hellinger a raíz de la esposa de Bert Hellinger, que no autorizó nada de eso. Y bueno, a raíz de eso he estado en muchos cursos y demás. Y estoy muy contenta con lo que hago, la verdad. Precisamente eso es lo que quisiera que nos ampliaras en cuanto a la maestría que te interesó tanto, que fue el estudio
de las constelaciones. Sí me gustaría que nos platicaras qué beneficios y qué logras cuando realizas tú esta actividad que para lo que nos has comentado es muy interesante. Sí, es muy interesante, pero sobre todo porque es muy efectiva. Es de las terapias más efectivas que hay, sobre todo por el seguimiento que se pueden lograr. Porque además, cuando tú planteas el tema que quieres resolver, por ejemplo, ¿por qué en mi familia todos los hijos mayores mueren? ¿O por qué en mi familia los padres siempre quiebran o la mayoría quiebra económicamente? Y empiezas a investigar que en los ancestros de esa familia hubo alguien que hizo daño a alguien y no lo reparó. Entonces las siguientes generaciones lo tienen que recuperar, lo tienen que sanar. Por ejemplo, si yo me quedo con una propiedad que no es mía, la robo, hago trampa y demás, que esto es muy común, que firmo las escrituras y me ponen otro nombre y entonces mi propiedad pasa, pero me engañaron. Esa persona, si no recupera eso, sus hijos, nietos, bisnietos o tataranietos lo van a pagar y van a empezar a perder propiedades y no sabes por qué. Y la manera cuando haces la constelación te das cuenta que hay algo atrás en su historia familiar que hace que esa historia se esté repitiendo y se va a repetir hasta que alguien de la familia pueda mirar el evento. Y las constelaciones se hacen con representantes y ese representante que representa a mi tatarabuelo o lo que sea, logra mirar y toma la responsabilidad. Yo me hago cargo y le quita el cargo a las demás generaciones y eso puede empezar a dejar de suceder. O sea, ya los siguientes no tendrán que pagar por algo que no hicieron, que además pagaban, pero eso no se quitaba porque como no era de ellos, no surtía ningún efecto. Entonces, eso es muy, muy interesante y demás. Y bueno, entonces, pues Bert Hellinger, que es el que descubre esto, se da cuenta que en un grupo que él estaba trabajando, alguien de repente empezó a cojear y no podía caminar y Bert Hellinger lo iba a sentar. Y le dice, porque sintió Bert que eso estaba estropeando la constelación, pero la persona que estaba trabajando le dijo, no, es que mi papá no tiene pierna, por eso está cojeando. ¿Cómo supo esta persona que su papá no tenía pierna y por eso cojeó como representante? Es muy impresionante. Entonces, al reconocer eso, al mirar eso, esa transmisión de algo no visto, algo no resuelto, se resuelve. Y tú has continuado siguiendo a las familias que tú les realizas las constelaciones, tienes un seguimiento del resultado de esa actividad que tú haces. ¿Nos podrás contar alguna situación sin decir nombres? Porque no, sabemos claro, que es la ética profesional. Así es. Pero quizá un aproximado. ¿Qué es lo que has investigado tú? Lo que hemos investigado, porque esto lo hacía en grupo, sobre todo en la Ibero, y después en Sendero Creativo, que es una empresa que yo formé junto con otros colegas, lo que hicimos fue hacer un seguimiento para darnos cuenta de cómo afectaba
lo que la familia había hecho a las nuevas generaciones. Y sí veías, era casi una calca. Era impresionante. Fue una investigación que, por cierto, no se acabó de hacer porque cuando me salí de la Ibero ya no quisieron seguir investigando eso. Por otros motivos y demás. Pero sí hay seguimientos. Hay muchos seguimientos no hechos por mí. Hay muchas historias que se ven claramente cómo se repiten, Marina. Tú lo puedes mirar y te puedes dar cuenta que eso funciona y que una vez que logras que la persona, que un miembro de la familia corte con esa secuencia de estar pagando por algo que yo no cometí, sino fue mi abuelo, mi tatarabuelo, etcétera, ahí. Por ejemplo, en mi familia, cuando mis abuelos pierden la hacienda en Tuxtla Gutiérrez, y poco a poco se fueron dando cuenta de que eso traía consecuencias, sobre todo por años anteriores, cuando yo estaba dando, me voy a desviar un poquito, cuando yo estaba dando el entrenamiento en constelaciones familiares en Guatemala, alguien me preguntó que si yo ¿por qué estaba yo dando las constelaciones familiares, el entrenamiento? Porque yo fui la que le introduje el entrenamiento. El primer entrenamiento en Guatemala lo introduje yo con mi equipo. Y eso lo que hizo fue que al estar tratando de mirar eso, las cosas se fueron dando poco a poco. Y ya me perdí un poquito de lo que te estaba diciendo. Bueno, yo te pregunté que de los beneficios y de que si tú seguías a las familias. A las familias, sí. Sí hay seguimientos. A largo plazo no los he hecho, pero sí hay seguimientos y te puedes meter a investigar y demás. Sí hay seguimientos y son muy efectivos y tienen muy buena calificación las constelaciones familiares y hace un efecto terapéutico muy fuerte en la familia. Los síntomas se van acabando. Hay veces que he logrado que hay un grupo donde va una persona que hace 2 años hizo su constelación y cuando estábamos compartiendo dijo, yo estoy aquí porque hace 2 años yo vine por un problema que tenía de salud muy fuerte y esas alergias mis papás, mis abuelos las padecían y las estaban empezando a padecer mis hijos. Entonces, con esa constelación, se dio cuenta que la alergia viene, es por muchos motivos, pero déjame ver. Sí, precisamente mientras encuentras esto. Aquí está, ya está. Creo que es tan importante el ver unido la parte emocional con la parte física. Eso es lo que también te quería preguntar. Exacto. ¿Cómo repercute los problemas emocionales en lo físico y viceversa? Bueno, ¿cómo lo identificas? ¿Cómo lo detectas? ¿Cómo lo sanas? Que ese es algo muy interesante, claro, que a la audiencia le gustaría saber esos resultados que tú obtienes. Pues sí, precisamente era el tema que quería entrar, que son las enfermedades que están asociadas precisamente a cosas no resueltas. Por ejemplo, las alergias son una fidelidad a una gran desgracia que hubo en la familia. La reacción alérgica habla de la emoción que fue bloqueada
el llanto, la alergia al polen, el sentimiento de culpa con los picores de gargantas, las dermatitis, las intolerancias alimenticias. Fíjate, suelen estar vinculadas con violencia, vejaciones, tortura y abusos sexuales. Oye, qué interesante. Sí. La fibromialgia es la fidelidad a la expiación de un grupo de personas. Cada síntoma, cada localización del dolor representa un ancestro. Fíjate. Sí, fíjate que ese padecimiento yo lo he escuchado en varias personas y hasta en algunas personas de mi familia. Ajá. Me gustaría que ahondaras un poco en ese padecimiento. ¿En las enfermedades? En la última enfermedad que nos dijiste. ¿En la fibromialgia? Exactamente. ¿Cómo repercute? ¿Cómo se identifica? Porque eso es muy interesante, ya que yo he conocido a algunas personas que la padecen. Claro. Y creo que muchas de las personas que nos escuchan, claro, les gustaría ahondar en este tema. La fibromialgia, fíjate, es una fidelidad de expiación a un grupo de personas. Cada síntoma, cada localización del dolor representa a un ancestro. Entonces quiere decir que si me duele una parte del cuerpo, estoy hablando de mi abuelo. Si me duele otra, estoy hablando de mi padre, pero a lo mejor del lado de mi padre y no de mi madre, etc. Entonces, y eso lo localizas en una constelación. Sino lo vas formando porque lo vas preguntando y vas siguiendo. Las constelaciones se forman con representantes, separa el tema primero y separa lo que quieres investigar. En este caso el tema es la fibromialgia. Y hay un representante que me representa a mí, o a mi papá, o a mi mamá, y a ellos. Y ahí empiezo a ver qué está representando el dolor que tengo en tal lugar. Ahorita no me acuerdo qué fibromialgia es la más común, en qué parte del cuerpo. Yo lo que he escuchado es que es en todo el cuerpo, que cuando no te duele la cabeza, te duele el brazo, te duele una pierna. Entonces, eso me llamó mucho la atención. Claro. Y es una cosa muy interesante el conocer esto. Exacto. Fíjate que ahí tendríamos que hacerlo en una constelación, porque tú pones la fibromialgia y cuando pones a lo que representa, el grupo cambia y puede mirar o dar la espalda, reacciona de cierta manera. Y ahí ya sabes por dónde viene. Entonces te vas a ver qué fue lo que hay detrás de esa enfermedad. Y lo vas siguiendo. Hay veces que se pueden ir hasta 7 generaciones atrás. Es impactante. ¿Y eso lo haces con la familia de la persona que tiene el problema o con personas extras de la familia? No. Por ejemplo, tú vas a trabajar fibromialgia. Vas tú y hay varios representantes. De tu familia no hay nada más que tú. Yo soy la que tengo el padecimiento. Tú vas pero entonces se hace un representante para la fibromialgia, otro para ti, y ahí vamos a ir agregando representantes que pueden estar representando al papá, al abuelo, a la abuela, en fin. Ah, qué interesante. Sí. Porque hay otras técnicas en donde entra la familia para la solución del problema emocional del paciente que está presentando el problema. Por eso mi pregunta es si participa la familia o personas ajenas a la familia. Es que tu pregunta puede estar
es difícil de contestar por la manera en que la haces, porque al hacer tú la constelación estás representando a la familia. Ajá. ¿Me explico? Ya, ahora sí. Entonces, por eso, cuando tú tomas el papel del hijo que se muere porque es el mayor o porque es el menor o por lo que sea, cuando tú pones a alguien ahí que represente ese hijo, va a empezar a tener los síntomas que ese hijo tiene y nadie le ha dicho nada. Nadie le ha dicho nada que cojea o que está enfermo o que no ve, ¿no? ¿Por qué hay tantos ciegos en mi familia, ¿no? Y ahí empiezas a explicar por qué. Porque hubo alguien que no quiso mirar o alguien que le sacaba los ojos a sus enemigos, en fin, y la familia empieza a reproducir hasta que esa persona se haga responsable del daño que causó. Y así le quitas la responsabilidad a los herederos de no seguir pagando culpas que no le tocan. Pues fíjate qué interesante, porque yo creo que mucha gente desconocemos todo esto que tú has estudiado y que realmente es de tanto beneficio para algún tipo de padecimientos o de problemas emocionales o físicos. Exacto. Y que se pueden resolver con esta técnica que en realidad mucha gente desconoce. Claro. No, además hay una cosa que hay configuraciones empresariales. Las configuraciones empresariales han crecido muchísimo por la solución tan pronta que le dan a la empresa, que son constelaciones más largas. Yo suelo hablar con el dueño de la empresa o con la persona interesada y tengo una entrevista y entiendo el organigrama de la empresa. Y después empiezo a poner el tema y los representantes que van llegando, porque hay veces que lo que quieren es decirme, oye, tengo 3 candidatos, ¿cuál me conviene? Y eso obviamente yo no tengo idea, no los conozco y demás, y no están presentes. Está presente el director, el gerente, o el dueño de la empresa y quiere saber cuál de estos me sirve más para serlo director de. Fíjate qué interesante está eso, porque es para selección de personal. Sirve y que para se seleccione la persona idónea para el puesto que está ofreciendo la empresa, ¿no? Exactamente. Sí, se ha aplicado muy bien a eso. Así que has trabajado en empresas, en talleres, en particularmente, claro. Yo creo que con una persona o con varias personas. Así es. Así es como has trabajado tú. Sí, porque además hay veces que puedes trabajar con figuras y pones las figuras que van representando y entonces vas poniendo las figuras que van representando el tema a la persona y las personas que vayan saliendo. Y hay veces que de repente se cae una figura, no sabes por qué se cae. Y resulta que ahí hay un niño muerto que nadie había honrado. Entonces, por eso hay tantos abortos en esa familia. Fíjate, nada más que profunda es esta técnica. Es muy profunda. Y que realmente tú la dominas con toda la preparación y estudios que tienes, porque sé que actualmente, y esta era mi otra pregunta y que nos platicaras, estás residiendo ya en esta casa y sigues trabajando como si estuvieras en tu consultorio particular. Sí, así es, en línea todavía, pero quiero empezar a trabajar presencial también. Y que yo creo que esta casa es tan amplia y tan abierta que yo creo que lo voy a hacer pronto. Oye, pues qué interesante,
porque realmente tienes todas las facilidades en esta residencia. Así ¿Cómo es. te has sentido aquí en ella? Muy bien, me he sentido muy bien, muy acogida. Me costó trabajo porque no esperaba que a mis 76 años tuviera que aceptar que iba a vivir sola. Y como mis hijas viven las dos en el extranjero, pues las dos me dijeron, mamá, tú no puedes vivir sola. Entonces dije, pues la opción que me queda es una residencia. Entonces vi una barbaridad de residencias, y unas casi te aislaban, que eran como de, pues religiosas, pero no, te hacían a un lado realmente, no te permitían visitas, no podías salir. Dije, no, eso no es para mí. Y aquí puedo salir. Aquí voy, por ejemplo, a mi perrito lo paseo todos los días, me voy, me voy al súper, o lo encargo, en fin, o lo paseo, o me voy al banco y saco ahí el dinero que necesite del cajero. Así es de que no, me siento muy a gusto. Tienes todas las facilidades. Todas las facilidades y me siento en mi casa. Para tu vida personal y tu vida profesional. Exactamente. Pues qué bueno. ¿Y qué consejo le darías tú a las personas que tan preparadas como tú y que estás tan a gusto en un lugar de estos? ¿Qué consejo le darías para que viviera así como estás viviendo, como dice la plática que estamos haciendo el día de hoy, es a tu manera? ¿Qué consejo le darías al auditorio, a tu familia, tienes una nieta que nos has platicado? ¿Qué consejo le darías? Que buscaran y procuraran una residencia de este tipo. Aquí no sé si ya está llena, pero que hablen con José, el dueño, y sé que él tiene otras opciones y sé que van a ser tan buenas como esta. Realmente es una residencia que te permite vivir tranquila, en paz, cuidada y libre. Porque a mí me han preguntado, ¿y te dejan salir? Y yo volteo y digo, ¿por qué no me van a dejar salir? ¿No? Que no estoy enferma. Yo creo que si en unos 10, 15, 20 años... Esperamos que sí. Esperamos que sí. Tenga yo un problema para caminar o lo que sea, bueno, pero también tengo que aceptar mi realidad. Y mi realidad es que, gracias a Dios, estoy bien, estoy apta, estoy feliz, estoy contenta. De hecho, mañana me voy a Nueva York a visitar a mi hija y a mi nieta. Sí, porque también nos gustaría eso, que nos platicaras un poco qué hacen tus hijas. Mis hijas, una es soprano y canta bellísimo. Ella vive en Austria, tiene más de 20 años viviendo allá con su esposo, que es pianista, que es también muy lindo, muy bueno. Los dos son profesores, siguen ahí sacando sus maestrías y yo creo que ya van para el doctorado. Muy bien. Y Vikina es una soprano excelente, desde pequeña cantaba, no sabes. Primero leyó las notas que el abecedario, Vikina. Y Verónica se parece más a su papá en ese sentido, porque ella tiene el doctorado por la Universidad de Minnesota en Derechos Humanos. Y salió con excelencia académica, bueno, las dos. Sus tesis son ¿cómo se dice? Mención honorífica. Mención honorífica, y así fue todo. Y Verónica ahorita lo que está haciendo es que se fue a Nueva York y ahí vive, y ahí está trabajando en la Universidad de la ciudad de Nueva York, CUNY, City of New York University. No,
City University of New York. Y está muy contenta, ya tiene varios años, ya tiene residencia ahí. Qué bueno. Sí, sí. ¿No? Qué bueno que tienes esas hijas tan inteligentes y cómo no, si tienen una madre tan inteligente y tan preparada como eres tú, Victoria. Pues déjame Virginia, decirte que... yo no sé por qué te digo Victoria. Se me Porque queda me más dicen el nombre Vicky. de Victoria. Porque me dicen Vicky, por Yo eso. creo que por eso Sí. revuelvo la Victoria con la Virginia. Pero bueno, el caso es que quisieras ampliarnos más sobre tu práctica diaria o ya con lo que nos dijiste, creo que la audiencia ha comprendido una mínima parte de lo que tú haces. Mira, mi práctica diaria es las terapias, que son en línea todavía. Sí. Que veo gente de Guatemala, de Brasil, ay, ahorita no me acuerdo quién es, de Zacatecas, del norte de la ciudad, en fin. Tuve la fortuna, y eso se lo debo a la pandemia, fíjate, que empecé a trabajar en línea con la pandemia. Y entonces era como realmente aprender a darme cuenta que no hay distancias entre tú y yo, que todo es presente si nos sentimos. Entonces por eso cuando estoy en una terapia con alguien que vive en Austria, por ejemplo, en Australia, que tengo también clientes de Australia, que ahorita ya está en impasse, pues, le puedo decir, ¿por qué te está doliendo tanto la garganta? Entonces me dice, ¿cómo lo sientes? Porque yo lo siento. Y cuando nos conectamos con alguien, sentimos lo que la otra persona siente. Y eso es lo que es trabajar en el presente. No existen las distancias, solo el aquí y ahora. Es muy interesante. Entonces yo trabajo mucho con eso. Yo me di cuenta que así lo hacía. Pues mira qué bueno que tienes la oportunidad y gracias a Dios la vida, la capacidad para hacerlo. Entonces creo que nos has dado una muy buena lección de lo que has hecho, aunque quisiéramos que nos lo explicaras horas y horas para poder entender exactamente. No es nuestro objetivo entenderlo, pero que el público y las amistades conozcan algo de lo que son las constelaciones. Te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación para esta entrevista y que les sirva a nuestra audiencia. No sé si quisieras terminar con algún otro consejo. Bueno, yo quisiera terminar con un agradecimiento a todos, a los que están aquí grabando y demás, a ti por la labor que haces, me encanta, es una labor muy hermosa, muy profesional. Y el consejo que daría es que se apoyen, que busquen apoyo. Lo pueden hacer a distancia o físico. Funciona. Sí funciona. Búsquenlo. Muchas gracias, Vicky, y sobre todo la edad que tienes, el interés que tienes. Creo que eso es muy valioso, que la gente lo sepa, que no estás sentada en tu cuarto viendo la televisión, sin hacer nada, sino que siempre estás muy activa. Sí, y de verdad sí, que te felicito por la labor que haces y por tu profesión. Te Muchas agradecemos gracias. mucho y gracias por compartir con nosotros tus experiencias. No, gracias a ti, Marina, por hacer esto. Gracias, gracias. Pues muchas gracias y buenas noches.